¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogo Sur. Vamos a reiniciar nuestro programa después de un receso de las fiestas patrias. Muchas noticias políticas, que es nuestro tema principal, pero este Diálogo Sur lo vamos a empezar con un tema más orientado hacia el lado de la educación y de una situación que tiene muy preocupado al mundo de la producción, no solo en Magallanes, sino que en todo Chile, que tiene que ver con la disponibilidad de trabajadores, de técnicos, de gente que tenga cierto nivel de especialidad y que puedan desarrollarse en la industria, en el comercio, en la actividad productiva en general, tanto en la región como en el país. Ayer la ONG Canales realizó un seminario muy interesante aquí en Magallanes, en donde justamente se analizó este tema, se escuchó la inquietud del mundo productivo y también se trajeron algunos especialistas en este tema. Y vamos a conversar con una de ellos, que es Rosemary Vetter, gerenta del Centro de Excelencia y Capacitación de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio. Rosemary, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Un placer para mí estar en Punta Arenas, primera vez que estoy en Punta Arenas, por lo tanto feliz también conociendo un poquitito de la ciudad. Fría, ventosa, sí, hermosa también. Me encantaría poder compartir contigo un poco de la formación técnica. Muy bien, cómo funciona en Alemania. Vamos a conversar de eso también con don Jaime Yelis. ¿Cómo está don Jaime? Muy bien. ¿Cómo estuvieron las fiestas patrias? Me imagino que bien. Un buen 18, increíblemente 2 o 3 días en la casa. Ah, muy bien. Descansando. Muy bien, pues. Muy bien, vamos entonces enseguida a este tema. Rosemary, ¿cómo resuelven los países desarrollados, especialmente Alemania, la situación de la educación técnica? Que además, dicho sea de paso, Alemania es un país, ya lo sabemos, desarrollado, pero que en el contexto de la crisis europea ha sido uno de los menos afectados, o incluso casi no afectado, que a lo mejor tiene algo que ver con su fuerza laboral técnica. Así es. Bueno, te cuento que la formación técnica en Alemania tiene una larga historia. O sea, no es algo que se construyó de un día para otro. La formación técnica dual específicamente, que es una formación en la cual las personas se forman en las empresas y en los institutos, data en la historia ya del medioevo, cuando existían los aprendices y los maestros. No sé si ustedes han visto alguna vez esa figura, tienen en la mente eso, el aprendiz recorriendo distintos lugares físicos, ¿no es cierto?, de un país, de una región. No existía en ese tiempo Alemania como tal. Y con cada maestro aprendiendo una cosa específica, porque cada maestro tenía algo específico que enseñar. Me acuerdo una vez de haber estado en Alemania, en un castillo, donde hablaban de toda la decoración en oro que tenían, y para que hubiese el Goldschmied, que se llama, o sea, la persona que era el especialista en tratar el oro, esa persona estudiaba o se formaba durante 7 años, recorriendo y entendiendo. Por lo tanto, ese castillo que había sido echado abajo en la Segunda Guerra Mundial, era imposible reconstruirlo en esos detalles hoy día, porque hoy día ya nadie se forma 7 años en el tratamiento del oro. Eso es un ejemplo. ¿Qué sucedió? Que al cabo de los años las empresas se fueron dando cuenta que ellas no podían estar esperando que el Estado les entregara la formación que ellos requerían. La empresa es la que sabe lo que requiere, qué tipo de trabajador, con qué tipo de competencia. Por lo tanto, a través de las cámaras de comercio que existen en Alemania como institución legal, ¿no es cierto?, en cada región y que representan las empresas, ellas participan activamente hoy día de la formación. Empujaron a que en los años 60 se creara la Ley de Formación Técnica, con lo cual hoy día existe también un marco legal a la formación técnica que hay en Alemania. Ahora, cuéntanos un poquito cómo es, digamos, hoy día, en el sentido de qué es lo que hace un joven, a qué edad empieza a definirse y ya ir hacia la educación técnica, y cuál es la relación que tiene con el mundo productivo, digamos, porque acá, digamos, un poco el mundo productivo tiene la visión de que esto tendría que resolverlo el Estado, digamos, tendría que inyectar los recursos, tener los planes de estudio, actualizar las maquinarias de los liceos técnicos. ¿Cómo se hace allá en Alemania? Bueno, específicamente hoy día, tú tienes que aproximadamente un 60% de los egresados de los colegios
optan por una formación técnica. Tan solo un 40% de los estudiantes optan por la formación universitaria. Cabe además decir que los que optan por la formación universitaria o la educación universitaria, ellos son los que dan el Abitur, la PSU nuestra. El resto no tiene que darlo. Perfecto. El resto se prepara, ¿no es cierto?, en las escuelas de formación técnica para otra cosa. Lo que no implica que después de haber terminado esa formación pueda optar también para la universidad, en el esquema de educación continua. Son pasos que se van ¿Eso ya dando. la enseñanza media se empieza a bifurcar? La enseñanza escolar termina allá en segundo medio. Ya. De ahí en adelante o tienes la formación técnica o le agregas, ¿no es cierto?, 2 años más de educación científica para prepararte para la universidad. Es así el concepto. O sea, lo que uno entiende, por lo que has explicado y un poco lo que uno ha conocido, la decisión de las cámaras de comercio tiene que ver que ellos asumen un rol en la educación. Así es. Las O sea, empresas no es solamente un tema que la educación es un problema del Estado, sino que más bien la sociedad alemana asume que también tiene un rol en educación. Y por lo tanto lo que hacen, en mi opinión, es que las empresas entregan las competencias en áreas de trabajo. Así es. Porque como tienen la expertise ellos, o sea, en realidad ellos tienen los profesores, son los que saben. No es un tema que le exigen al Estado. Y ahí se produce, yo diría, un proceso que es interesante. O sea, porque por legislación lo que tienen claro es que la sociedad alemana tiene claro que tienen una parte que asumir también en la educación, que yo creo que es lo que en Chile falta, porque en Chile hablamos todos de la educación, pero desde la lógica que alguien tiene que hacerse responsable y le decimos a otro. Esta concepción que uno ha visto en el fondo es que la sociedad alemana tiene claro que ellos también tienen una parte del rol de la educación, que me parece que es súper interesante y ha marcado una pauta. Ahora, ¿por qué en Chile no se ha podido avanzar más en esta línea? Porque la verdad que hay experiencias muy interesantes de educación dual, incluso acá mismo en la región, que se ha aplicado este modelo, que la gente está en los últimos años, en la mañana suponte en la empresa y en la tarde está en el colegio, por decirlo de alguna manera, o en el liceo. ¿Por qué en Chile ha sido tan lento un proceso que siempre que uno lo analiza ve que hay resultados exitosos? No, yo no entiendo eso, ¿por qué nos pasa? Eso es una opinión personal que yo te puedo dar ahora. Sí. En los años 90 se instaló con ayuda de la GTZ, una agencia alemana, aquí la formación dual en Chile, a nivel de liceos. Se hicieron muchos esfuerzos, se trabajó muchísimo en ello. Hoy día hay más de 200 liceos duales a través de todo el país. Y hay algunos que funcionan fantásticamente y otros que no funcionan. ¿Cuáles son los que funcionan mejor? Los que están ligados a la industria. Los que son, por ejemplo, de la SOFOFA, de la Cámara Chilena de la Construcción, de ACIMET, porque ellos tienen la cercanía con la industria. Los otros liceos, a pesar de que muchos han creado sus CAEs, los consejos asesores empresariales, no han logrado traspasar la barrera, ¿no es cierto?, y poder quebrar esto que nosotros seguimos pensando, que es el Estado el que nos tiene que entregar la educación, la formación técnica. La empresa es la que sabe lo que quiere. La empresa es la que sabe qué tipo de competencia tiene que saber el chico que está estudiando. Y no solamente estamos hablando de competencias técnicas cuando tú te formas en esta formación dual, que es un 75% en la empresa y un 25% en el centro de formación, sino que aprendes muchas competencias blandas, sociales. Respeto, cumplir los horarios, saber lo que es tratar a un jefe, saber lo que es un trabajo en equipo. Por lo tanto, se adquieren otras competencias que en un liceo, con tus pares, ¿no es cierto?, con otros chicos de 16 años, no adquieres, porque es distinto el mundo laboral. Yo escuchaba hace un tiempo una autocrítica en el modelo. Lo que pasa es que hay experiencia, pero lo que pasa es que algunos señalan que la industria en Chile no tiene un peso específico tan fuerte en la actividad económica nacional, por lo tanto no se ha podido desplegar como afuera. Chile, querámoslo o no, por más que mostremos las cifras, está claro que su nivel de desarrollo ha descansado en un commodity comercial, y hemos derivado mucho en servicios y lo demás, pero la industria pesada que tiene Alemania es una industria realmente importante y aparte está desplegada en todo el territorio alemán. Chile ha descansado su desarrollo en los últimos 50 años solo entre regiones, por ejemplo, Santiago, Valparaíso y la segunda.
y el resto no. Por lo tanto, ahí hay un tema que dicen que es una de las desventajas del problema. Pero el problema está como el huevo de la gallina, porque si tú potencias la poquita industria que hay hoy día, de acuerdo, pero no hay marco regulatorio. Va generando una rueda más grande, ¿no es cierto? Pero no hay marco regulatorio. Y se va desarrollando. Entonces, pero si al final no le tienes los cuadros técnicos preparados y además abres la economía como se ha abierto la chilena, que es inédito, no hay ningún otro país en el mundo que tenga una economía tan abierta a la competencia de otras industrias de países gigantescos como China, por ejemplo. O sea, yo te digo, la industria textil en Chile. La industria textil en Chile era muy buena, pero era imposible competir con los volúmenes de la... Ahora, yo me pregunto, si tuviéramos una educación técnica orientada a la industria textil, ¿hubiera sido distinta la realidad de la industria? ¿Me entiendes lo que voy o no? Si la calidad hubiera sido algo ya realmente que realmente sale fuera de lo común, bueno, a lo mejor te paras distinto. Pero lo cierto es que aquí tenemos un desafío. Muchos se preguntan cómo es el tema del financiamiento, porque se habla de complementar los esfuerzos del mundo público y el mundo privado, pero ¿cómo es el financiamiento, por lo menos en la experiencia alemana? En Alemania. Bueno, dado que la mayor parte de la formación se realiza en la empresa y además los aprendices reciben un pequeño salario, más del 70% del costo de llevar este sistema lo lleva el empresario. ¿Por qué? Imagínate que tú estabas hablando recién de los liceos que se les exige que tengan maquinaria al día y todo. Es imposible. Es imposible como cambia hoy día la tecnología que cada año puedas cambiar una máquina. Los liceos que yo he visto aquí, que son liceos modelos, tienen máquinas de los años 50. Máquinas que hoy día ya no se usan en el mundo productivo. Si tú haces esa formación en la empresa y la empresa tiene la maquinaria porque la tiene por necesidad, tú automáticamente no tienes que hacer esa inversión en el liceo. Por lo tanto, en el liceo tú tienes cosas complementarias. Efectivamente, también tienes partes prácticas que se realizan en el liceo, ¿ya? Estoy hablando de la equivalencia en Alemania. Pero la mayor inversión es llevada por la empresa que es productiva. Y no es que la empresa compre una máquina para hacer la formación, sino que tiene la máquina que requiere para hacer su producción y ahí hace la formación del liceo. Bueno, hay una experiencia, yo me acuerdo cuando se instaló la empresa que le prestaba servicio en un momento a Metanek, acá que habló con los institutos de educación superior. Y la verdad que también acá hay un problema con los académicos. Porque es cierto, cuando una empresa está compitiendo, está con la mejor tecnología, tiene la gente en proceso de aprendizaje, por lo tanto los que enseñan conocen la última tecnología, la maquinaria, están al tanto. Cuando está desvinculado un académico al área productiva, claro, están viendo y enseñando las mismas máquinas de 40 años atrás. No está, entonces traerle maquinaria nueva, iniciar un proceso de aprendizaje, hace que el sistema sea mucho más complejo que aquellos que están hoy día en la punta de la tecnología. Yo me acuerdo de esto porque esta empresa prestadora de servicios lo que quería de los institutos de educación superior, lo que quería era tener personal que salga de la universidad capacitada. Pero un problema que tenían era que los profesores que enseñaban no estaban en el mercado laboral, entonces por lo tanto lo que tenían que hacer ellos era ofrecer sus profesores en el área de aprendizaje, o sea, la gente que ya tenía la experiencia y la expertise para transmitírsela a los jóvenes. Eso hace, yo creo que en Chile, claro, en Chile funcionamos mucho por la cosa legal, a mí también me da lata, pero que en Chile legislamos por todo. Pero yo creo que no tenemos un marco regulatorio como para darle un espacio a que esto se desarrolle con mayor velocidad. Esto ha venido más bien por actos voluntarios, es decir, por experiencia, áreas, sectores empresariales que dicen, mira, pongámonos de acuerdo con los colegios, pero ha sido mucho de voluntad, más que decir, oye, alguien, mira, analicemos este tema, esta es una beta, lo han desarrollado bien los alemanes, ¿por qué no aprendemos? O sea, ¿para qué vamos a descubrir el hilo negro si hay otro que lo descubrió? Ese salto de asumir ese desafío, la verdad que yo creo que es un poco lo que falta en Chile para dar una oportunidad a los jóvenes. Nosotros, ¿cuántos jóvenes salen de la educación media? La mayoría sale sin ninguna expertise en nada, y lo más complejo, que en un mundo tan globalizado, con tanta información, la mayoría de los chicos no saben qué estudiar. No, y Chile, el primer o segundo año de universidad en realidad es como para probar, andan perdidos, es un tema complejo. Y además todos quieren estudiar alguna carrera universitaria. Todos quieren ser ricos, trabajando médico, ingeniero, con el modelo de que van a ser como, no sé, Yo creo que aquí falta una, digamos,
es una decisión política resolver el problema estructural, porque tiene que ver con el modelo de educación que tiene el país, en definitiva. O sea, yo creo que tú hablas de la ley de formación técnica que hay en Alemania. Yo creo que en definitiva lo que necesita el país es una decisión política de fortalecer la educación técnica, que por lo demás está bastante instalado en el discurso. Yo diría que en todas las campañas todos lo repiten parejito. Y todos los candidatos hablan de esto, pero al final, por los enredos políticos y la agenda política del país, al final no se hacen algunos esfuerzos aislados, pero no hay algo que uno diga, aquí hay una situación maciza, hay una situación en donde hay no solamente una voluntad política, sino que obviamente tiene que haber la voluntad de asignar recursos, de generar, porque en definitiva para que haya una conversación entre el mundo público y privado, tú tienes que tener en el mundo público, en el mundo privado, gente dedicada a conectarse y gente dedicada a hacer funcionar esta educación dual, digamos. Si no, no tiene sentido. Ahora yo te digo, si Magallanes, que es una región que viene de una situación económica más bien decaída, según datos del Banco Central, entre los años 2004 y 2008, Magallanes fue la única región que decreció en Chile. O sea, esta situación de necesidad de mano de obra, de mucho trabajo, de baja cesantía, es una realidad que nosotros estamos viendo los últimos 2 o 3 años. Antes no era así. Entonces, a lo que voy es que se da una situación, al menos regional, pero especialmente auspiciosa como para que esta situación de la educación dual se inserte y de hecho, bueno, creo que el éxito del seminario de ayer tiene que ver con eso. Digamos, tiene que ver con que el mundo productivo tiene muy clara cuál es la necesidad, pero tal vez no tiene mucha claridad de cómo resolverlo, cómo encauzarla. ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles tendrían que ser las medidas? ¿Conversar más con el mundo político, con el mundo de la educación? ¿Por dónde va la solución? Bueno, yo estoy de acuerdo que aquí en Chile falta una ley de formación técnica. Eso es de partida. Lo hemos conversado ya muchas veces en distintas mesas de trabajo, donde han estado... ¿Pero has conversado con políticos, por ejemplo, con parlamentarios? ¿Qué dicen? Políticos no, pero sí con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y los distintos gremios. ¿Y qué postura tiene el mundo público? No hay postura al respecto, porque cuando tú empiezas a hablar el tema, todo se desvía hacia la conversación del mundo universitario. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, de que en general se está hablando de la formación técnica. Es verdad, se habla a nivel superflua, pero yo creo que solamente en un programa de gobierno de uno de los candidatos he visto algo que tenga que ver realmente con formación técnica. El resto sigue hablando de la universidad. Nosotros aquí en Chile seguimos sobrevalorando la universidad y le ponemos título universitario a cosas que en realidad son técnicas. En esta sobrevaloración y búsqueda, ¿no es cierto?, de tener un buen bienestar, que no necesariamente te lleva realmente después a eso. La enfermera, yo le tengo mucho respeto a las enfermeras. Tengo un hijo que ha vivido con enfermeras. Pero la enfermera no es una enfermera universitaria que le ponemos aquí en Chile. Es un ejemplo, estoy dando un ejemplo. Le ponemos ingeniero de ejecución a lo que en Alemania es un excelente técnico que sabe cómo se maneja la parte técnica de un producto específico. ¿No es cierto? Entonces en Chile sobrevaloramos, le ponemos títulos y además después tenemos grandes frustraciones, porque después los chicos salen al mundo laboral y no hay pega. Y terminan o manejando un taxi o vendiendo en una gran tienda. ¡Qué frustración! Porque yo no me formé para eso. Porque además, fuera de que el mundo laboral participa activamente en Alemania a través de la formación, participan en la actualización de los currículums las empresas, porque hay que actualizarlos. Y además, también en dar indicios de qué es lo que se requiere. Estamos haciendo eso hoy día en Chile. La gran minería lo está haciendo, pero tenemos que extenderlo. Es imperioso que entendamos que la empresa sabe qué es lo que se requiere en su alrededor y que en regiones como Magallanes, por ejemplo, donde el turismo es un temazo, no debería ser una región que esté decaída. Debería ser una región que esté, pero bullante. Y debería tener muchos liceos y muchos centros de formación
formando personas que sean aptas para el área de turismo, pero de acuerdo a lo que requiere la empresa. Romarí, No vamos a hacer, de acuerdo a lo que- totalmente de acuerdo, vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida vamos a volver aquí a Diálogo Sur a conversar de este gran tema que es la educación técnica. Esperemos.